El vídeo de hoy va de la lucha entre el hombre y la máquina. Rocinante no para de tirarse al suelo. ¡Ah! ¡Ay, la pierna! Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. En el anterior episodio, finalmente tras mucho sufrir, encontramos los gorilas. Sí, ya sé que puse imágenes de los gorilas en el anterior vídeo, pero es que me encantan estos animales. Podría estar mirándolos horas y horas. Hora de preparar la moto para marchar de este sitio espectacular. Le quité un poco de aire para llegar hasta aquí, pero voy a probar a quitarle un poquito más. Quizás me estoy pasando. 1 kilo y poco. Quizás es poco. Pero es que la arena es mucha. Como que salir de aquí no va a depender solo de quitar aire. Creo que me faltan horas y horas de práctica en conducción en arena. Se escucha tormenta y se ven nubes. Yo solo espero que no empiece a lloverme en mitad del camino. Porque la verdad es que ese camino tiene telita. Bueno, pues me pongo en marcha. Rocinante, ¿estás preparado? Vámonos. Despedida rápida de Tomás, la persona encargada de la administración de la reserva, que considero que hacen una gran labor a la comunidad. Intentaremos volver a vernos en el futuro. Aquí ya empieza a haber algo de arena y claramente se nota siempre que bajo presiones, noto que va mucho más suave, hasta que la arena aumenta y pasa lo que pasa. Así que no queda más remedio que volver a conducir por encima de la hierba. Bueno, pues he descubierto efectivamente. Lo que pasa es que es jodido, ¿eh? Voy haciendo mucha fuerza con los brazos para que no se me tuerza el manillar. Pero claramente por aquí es mucho más fácil que, no sé si veis las roderas de arena. Cuando se me acabe esto y tenga que meterme otra vez ahí, lo voy a sufrir cantidad. Pero mientras pueda voy a seguir por aquí, por el ladito. No tiene nada que ver. Infinitamente más rápido que el otro día. Que no sea el repecho aquel de allí enfrente. Subirá también alegre. Tengo que recordar que el embrague lo tengo ya pasadillo y las ruedas debería haberlas cambiado ya hace una semana. Así que todo lo que me pase es por mi culpa, no puedo quejarme. Todo lo que me pase es por mi culpa. Ahora nada que ver con lo del otro día. O sea, por aquí voy encantado. Que no llueva. Lo único que pido es que no llueva. Voy muy pendiente del suelo para que no me pase lo del otro día. De buena primera me encuentro en un socavón y hinque el pico. Yo no sé si estáis viendo la rodera. Flipa. Si tuviera que ir por ahí iría sufriendo bastante. Cuando la hierba está un poquito más alta de la cuenta no me fío, porque tengo todas las papeletas de encontrarme el socavón otra vez. Tal cual está el carril, casi prefiero un socavón que meterme ahí. Y justo antes hablo y antes me lo encuentro. Ya estoy metido en un agujero. Pero esta vez lo hemos salvado bastante bien, creo. Es que esta parte, que parece como el valle,
Cuando llueve bien será por donde correrá el agua. Y aquí hay más probabilidades de que se hagan surcos. Muy alta la hierba, no veo nada. Venga, va, se mueve un poquito más. Dale caña. Lo suyo es que aprendas que si te encuentras el socavón, acelera fuerte. No te tires a la primera de cambio. Bueno, empezamos a subir, parece. Venga, va. Venga, va. Si me subo el repechillo este, yo creo que tengo casi lo más difícil hecho. Me están cayendo gotitas en la cara. Me temo que algo de agua se voy a pillar. Me temo que hoy no me salva de la lluvia nadie. ¿Me va a llover? ¿En serio me va a llover? Mira lo que me faltaba, que me llueva. Me está rondando por la cabeza hacer algo de lo que me voy a arrepentir con total seguridad. Hostia puta. Yo creo que debería cortar camino ahí, en lugar de seguir el carril. Lo que pasa es que estoy viendo lo que me va a pasar. Si lo estás viendo, ¿pa' qué te mete? ¿Pa' qué te mete? Si no sabes torear, ¿pa' qué te metes, Manolete? Bueno, pues ya tenemos todo el lío formado. A ver quién me saca de aquí ahora. No tengo ni mijita de ganas de que se me caiga la moto aquí. No. No se va a caer, pero se me va a clavar aquí. Me cago en su puta. Con lo bien que iba. 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 Todo eso me lo he ventilado y por cortar ese trocito de ahí, ahí me quedo encallado. Ahora ve quién vuelve la moto a su sitio. Y la tormenta sigue haciendo ruidito. Cobertura, por supuesto, cero. Y es que no me fío de volcarla, como la tire, no hay quien la levante. Se ha encallado ahí el... Es que sabía que me iba a pasar. Lo sabía. No sé cómo voy a sacar la moto. ¿A quién se le ocurre? Con lo bien que iba yo por allí, me cago en... Intento de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Ponemos la hundimos más todavía. Al final vamos a hacer aquí una piscina.
haciendo estos movimientos de lado a lado me da la sensación como que le va entrando arena por abajo y va, pero no, el peso de la moto, poca arena le entra. Y por más que lo intento, más seguro. Se está clavando enterita. ¿Qué hago? No sé qué hacer con ella, ¿eh? La he hecho a rodar para abajo. Lo primero que tendría que hacer antes de empezar a hacer maniobras con ella para no agotar toda mi fuerza es quitarle todas las maletas e intentar echarla para abajo, arrastrarla para abajo, pero no sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? La otra opción es para arriba. Está clavada. Ni volcarla, ni sacarla, ni nada. Ahí se ha quedado descansando. Voy a intentar arrastrarla a las malas. Pero pues, es imposible moverlo. Peso fuera. Vamos a ver si vamos aprendiendo. Quitaste la gasolina del peso. La gasolina la voy a quitar. Aquí lo único que me han dicho es que hay leopardos, pero que los leopardos donde hay gente no van. Si al final me toca de poner la tienda, no sé cómo lo dejé. Estoy un poquito preocupado. Bueno, le he quitado todo el peso. ¿Ahora qué? ¿Qué hago con ella? Y es que este carril no viene nadie. Este carril solo da acceso a la reserva. Y la reserva solo entra y sale cuando necesitan víveres. Me han dicho que hasta el viernes no salen, faltan 4 días. De aquí a 4 días no menea nadie de allí. Este carril solo es para ellos. Bueno, ¿qué hago? ¿La tiro al suelo? ¿La huerco? A lo loco, la tiro. No puedo ni buscar. Bueno, aquí he visto una posible solución. Esto. Le meto unos tronquitos ahí debajo, a ver si quiere agarrar. Un tronquito ya tenía, y no hace ni envío. Tronquito ya tenía y no hace envío. Yo creo que lo mejor es casi, si puedo, ponerla mirando para abajo y salir para allá. ¿Podré con ella? Ahora ve quién es el bonito que la levanta. Viendo las imágenes a posteriori me doy cuenta que soy un gorila más. Eso es, ahora ve quién es el bonito que la levanta. Aquella de allí. ¿Ves esa nube negra? Esa es la que me trae la agüita para acá.
corto esto o voy a chupar agua también, lo que me faltaba. Y sí, Samuel, por mucho que corras del agua, creo que hoy no te salva nadie. Oler el agua y me han entrado todos los miedos. Ahora, ¿saldrá de aquí o no saldrá de aquí? Antes de que llegue el agua. Pues me piro de aquí echando hostias. Voy a pillar agua enterita, me cago en 10. Estoy agotado, necesitaría agua, pero... Digo, ya que la he sacado me voy para el otro lado y hago lo que tenía pensado. Me voy a callar. Vamos a seguir como íbamos. Más vale malo conocido que bueno por conocer. O como diría mi padre, que siempre me pasa, al vago, al miserable y al pobre siempre le cuesta doble. Por querer cortar camino ahí, me he tirado 1 hora ahí. Vamos allá. Venga, vamos a ver lo que tarda en llegar el agua. Vamos a ver lo que tarda en llegar el agua. Vámonos. Venga, va. Anda, que suelta va ahora. Suelta ahora, Hernández. Después del descansito, que bien te ha venido el descansito, ¿no? Ahí ese montículo de ahí me dice que tiene toda la pinta de haber ahí un agujero o algo. Efectivamente. Sí. ¿Metemos a Rocinante ahí? A ver qué dice. Llevo la rueda muy floja, aunque todo esto está muy blandito y no debería haber problema. Rocinante, no te desvíes. Por aquí. Puta madre. Esas nubes negras justo son con las que yo no me quiero enfrentar. Pues es lo que pasa con cogerle confianza, que al final te embalas, pillas un monticulito de nada y te das cuenta que Rocinante también sabe saltar. Oh. Pues tengo que volver al camino. Aquí esto está muy bacheado. Pues moto arriba, pero me temo que no va a ser mi última caída de hoy. ¡Ay, la pierna!
como no, esto me faltaba también que me pasara, que me quedara la pierna atrapada debajo de la moto. Además, con la nube amenazante encima, tengo que salir de aquí como sea e ir pensando en mi siguiente obstáculo: cruzar el río Congo sin puente. ¿Cómo lo haremos? Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. So have you ever felt betrayed? Switches how you see